decir la importancia que tiene el tema de que los portafolios sean revisados por terceros. No sé, Carlos Jimena, si hemos crecido en el número de inscritos. Creo que estás muteada o tengo problemas de comunicación. Perdón, yo tenía muteada. Tengo unos nuevos para mandarle hoy, que me han llegado en el transcurso del día. Ok, excelente. Excelente. Profesor Julián, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues, Te estamos perdiendo, profe Mario. Creo que perdimos al profesor Mario. Profesor Julián, el profesor Mario está en el carro. Estaba complicado hoy para estar aquí hoy con nosotros. Quería darnos un saludito pequeño. Ahí parece que se desconectó. Papel fundamental. Ese review será la próxima semana. Después de... profesor Julián, ya llegó el profesor Julián. Profesor Julián, ya le había agradecido públicamente por su participación. Juli, como te dije, estoy un poquito complicado hoy en este momento en un... Lo volvemos a perder, pero digámosle, sí, listo, ajá, no, dale, perfecto. Sí, qué pecado. Profesor, le iba a contar, aquí nos está acompañando Carolina Cortés García, ella es la comunicadora del área de egresados y va a estar al tanto de toda la reunión y apoyándolo pues con lo que necesite, las preguntas y todo. Veamos a ver si el profe Mario logra volver a tener señal, y igual demos otros 2 minuticos para que siga llegando la gente. Teníamos 180 personas inscritas, o sea que yo creo, y han participado en promedio 38, 39 personas en las demás actividades. Yo creo que esperemos que llegue igual número a esta actividad y se está uniendo gente todavía. Si les parece bien, daremos inicio a las 5:05, en un minutico, ¿sí? Listo, perfecto. Ahí llegó el profe Mario otra vez. Aquí volví, está difícil la Sí. conexión. Juli, simplemente agradecerte la participación, haber confiado en este escenario. Perdóname que no ponga la cámara, pero si pongo la cámara, la conexión se me cae. Y como comentaba ahorita, este componente que tenemos contigo es sumamente importante. Los diseñadores normalmente no tenemos en cuenta el tema del discurso y es un componente fundamental. En principio, el programa de diseño de la comunicación gráfica se supone prevé un componente fuerte en esa dimensión, pero eso no significa que de esa manera se dé. Por ende, es sumamente atractivo, relevante y potente lo que tengas que presentarnos. Lo hemos hablado en otros momentos, es la razón por la cual las selectivas del componente estratégico de publicidad están ofertadas para los diseñadores. No por eso siempre ellos participan. Sin embargo, pues sabemos que es sumamente relevante, Julio. Entonces, nada, agradecerte. El auditorio queda para ti. No sé por qué tenemos hoy poca participación. Eso no significa que los que estén aquí no le vayan a sacar provecho a tu presentación, Julio. Entonces, en tus manos, amigo. Una cosita quería decirle al profesor Julián, y qué pena que no le habíamos preguntado. ¿Podemos grabar esta sesión, profesor, para colgarla en nuestro canal de mentira. YouTube? Sí, claro, claro que sí.
Dale. Que sí, ni más faltaba. Perfecto. De esa forma logramos que todos los que se inscribieron pues puedan igualmente verla. Muchas gracias, profesor. Vale, aunque hay mejores cosas que ver en internet, ¿no? Pero bueno, no falta el que tenga ya muchísimo tiempo libre y quiera perderlo viendo algo como esto, mentira. Nada, agradecerles también a ustedes por la invitación y por abrir este espacio. Perfecto, profe. Bueno, para todos nuevamente bienvenidos, buenas tardes. En esta tarde de hoy vamos a tener el discurso asertivo a través de texto e imagen para potenciar la muestra de proyectos de mano del profesor Julián Hernández Trujillo. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Occidente, del programa de comunicación publicitaria, y está próximo a recibir su título de magíster en licenciatura en literatura colombiana y latinoamericana en la Universidad del Valle. Cuenta con una trayectoria de más de 8 años como redactor creativo en agencias publicitarias y más de 5 años como docente universitario. Fue acreedor del Premio Plata, ahí me disculpará, profesor, mi pronunciación, Young Lions for God en el año 2020 y fue nominado como el mejor profesor de publicidad en el top 10 de la revista P&M en el año 2021. Bienvenido, el auditorio es todo suyo. Vale, muchas gracias. Eso me recuerda que no hay que confiar mucho en premios y en distinciones. Nada, para mí, pues insisto, es que es un placer estar con ustedes. Porfa, si en cualquier momento se empieza a escuchar mal o quieren hacer una pregunta o quieren interrumpir, sin ningún problema, abren el micrófono y de una, ¿listo? Voy a compartirles aquí pantalla para iniciar una presentación que preparé. Esta es pregunta obligada en temas de la virtualidad y están viendo la pantalla, ¿verdad? Solo una persona que me confirme, porfa. ¿Listo? Bueno, buenísimo. Aquí por lo regular pues digo hola o siempre pues uno empieza saludando y aquí pues nada, es un buenas. Espero que no leído con ese tonito que ya está empezando como a aburrir, como todos los chistes, ¿no? Todos los chistes que se repiten ya cuando, ya en la tercera o cuarta vez, ya con que ay, listo. Yo precisamente vengo de juzgar una actividad de una agencia que me invitó, que están cumpliendo 13 años, y hicieron una actividad interna. Y todos salieron con el buenas. Yo con que listo, ya está bueno. Vamos a esperar que alguien más pegue alguna otra bobada. Y en mi caso, porque hoy no amanecí ni rico, ni sabroso, ni chupable, ni nada de las cosas pues que dicen ahí. ¿Listo? Ni tengo la personalidad. Eso sí que no. Esto se llama discurso asertivo a través de texto e imagen para potenciar la muestra de proyectos o lo que sea que eso signifique. ¿Listo? Primero que todo, bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días. Depende de cuándo vean esto. Este es el saludo para los desocupados que luego van a ver la grabación en internet. A modo de presentación, soy un tipo común y corriente, de verdad, soy un tipo común y corriente que no pretendo venir aquí a ser un gurú de absolutamente nada, de decirles cómo hacer las cosas, de traer verdades absolutas, nada de eso. Soy un tipo común y corriente que hoy en día trabajo como profesor de publicidad. Yo sé que debería decir que soy publicista de la UAO, como ya muy bien lo dijeron, y me asustan que tenga esas informaciones, que trabajo como profesor de publicidad, pues también aquí en la UAO. Estoy terminando precisamente la maestría en literatura en Univalle y trabajé en agencias como copy o como copywriter o como redactor, como le quieran llamar, en agencias como DDB, Saatchi & Saatchi o Barbara Frick, que hoy en día es Accenture, pero eso es lo de menos. Pero ¿quién es uno, no? O sea, yo me niego a pensar que uno sea un cartón refundido en el armario de la mamá, y en eso sí soy hiper mega millennial, y es ese cartón, me preguntan dónde está y no sé, no sabría dónde está, y
si algún día llego a tener el de la maestría, tengo hasta diciembre para presentar la tesis, eso también se va a refundir, pero creo que uno no es eso, ¿no? Y ¿por qué nos seguimos presentando con los títulos y con esas cosas? Uno debería, ¿no? Ser más que eso. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿usted qué es? Yo creo que esto es un buen resumen de mi vida. Aquí es donde regularmente me tiran tomatazos y empiezan a molestar pues por el equipito. Pero sí, nada resume más mi vida que esto, la tristeza tras la derrota del equipo. Pero bueno, o sea, eso confirma que soy un muy buen perdedor. Pero nada, entremos en materia. ¿Cómo hacer un discurso asertivo a través de texto e imagen para potenciar la muestra de proyectos? La verdad no lo sé. No lo sé y al final que les voy a compartir un video, no lo vamos a ver acá porque dura 20 minutos, aunque esos 20 minutos son exquisitos y valen mucho más la pena de los 50 o 45 minutos que preparé para ustedes. Eduardo Sacheri dice en ese video que el no lo sé tiene muy mala fama, ¿no? Que a veces, y sobre todo los docentes, caemos en la tentación de pretender tener todas las respuestas y como si eso estuviese mal, ¿no? Como si eso, no, la verdad no sé, que no sé cómo hacer un discurso asertivo, no lo sé, no lo sé, pero tengo varias sospechas, ¿no? Tengo un par de sospechas de, tal vez pueda hacer esto, tal vez se pueda hacer así, y ya pues se las voy a compartir. Lo primero, claramente, es no titular sus charlas o proyectos con cosas parecidas a discurso asertivo a través de texto e imagen para potenciar la muestra de proyectos. Nada, esto pues, es broma. Lo que pasa es que discurso asertivo suena muy grandilocuente y muy rimbombante. No es que, no, ¿cómo vender una idea? ¿No? Como que a veces también caemos en la tentación de usar palabras o términos grandilocuentes para expresar cosas mucho más sencillas. Y esa pues sería como la primera. Mantenerlo simple, mantener las cosas simples. Yo creo que todo se va a traducir en contar una historia, me estoy adelantando un poquito, pero no hay historia mejor contada que de manera simple, y a veces en la simpleza está lo más difícil, lo más difícil. Un pequeño paréntesis, y es verdad, y es que soy un tipo común y corriente, no pretendo aquí ser gurú de nada, ni pretendo que lo que voy a contarles sea la única manera de hacer las cosas, ni mucho menos. ¿Cómo generar este discurso asertivo? ¿Cómo vender pues como ideas o proyectos? Todo se reduce para mí en un racional bien contado, en un racional que le cuente a su audiencia cómo llegó a la idea, ¿sí? Ese racional es una historia, y la historia de cómo llegó a la idea, no de cómo llegaste escucha, al tener un público tan difícil como ustedes, no, mentira. Bueno, a eso que nosotros los ignorantes le llamamos logo, por ejemplo, yo sé que no se llama logo y que todo depende, bueno, pero la gente común y corriente le llamamos logo. ¿Cómo llegaste como a ese logo? ¿Cómo llegaste a ese key visual? ¿Cómo llegaste a ese concepto gráfico? Ese es como lo importante de un racional, de contarle al público el proceso que uno tuvo para llegar a eso que le está presentando. ¿Para qué? Para que esa persona no lo subestime, para que esa persona no crea que se llega a ese producto, a esa idea de manera fácil. Clic derecho, en Illustrator, clic derecho, poner fuente, Illustrator, clic derecho, generar logo, como algunos clientes creen que suceden las cosas. Y nada vende más que una buena idea. Eso lo aprendí en Juego de Tronos, de verdad, no sé si se vieron Juego de Tronos, si quieren son como 3 minuticos que los podemos ver, que este personaje propone su idea de quién debería ser el rey luego de todo lo que pasó en la serie. Los que están familiarizados con la serie pues ya sabrán a qué me refiero, los que no, reproduzcamos aquí un par de minuticos. ¿Me confirman, porfa, si se escucha? El diablillo.
Sí, profesor, se escucha un poquito La pasito, mitad pero sí. me odia por- Sí, Se creo que escucha, es el amigo. video. Y Listo, me la va a perfecto. spoilear, amigo, me la va a spoilear, pero bueno, no En importa. serio, no, pero es Yo me que sacrifico, amigo, yo me sacrifico. ahí es como Tarantino una vez que vieron como que por Dios, eso ya pasó hace años. Sí, La la tengo voy a reservada, spoilear. amigo, la tengo Ay, reservada para un buen momento. creo que la voy a dar a spoilear porque este es el último capítulo además, pero bueno, ¿qué hacemos? Creo que el video tiene el audio un poquito bajito, pero miremoslo a ver. por servir a Daenerys, la otra mitad por traicionarla. No puedo pensar en una peor opción. Entonces, ¿quién? No he tenido más que hacer que pensar estas últimas semanas sobre la sangrienta historia, sobre los errores que cometimos. ¿Qué une a las personas? ¿Ejércitos? ¿El oro? ¿Banderas? Historias. No hay nada más poderoso que una buena historia. Nada puede detenerla. Ningún enemigo la derrota. ¿Y quién tiene una mejor historia que Bran el Roto? El niño que cayó de una torre y sobrevivió. Sabía que no volvería a caminar, así que aprendió a volar. Fue más allá de la muralla. Un niño lisiado, y se convirtió en el cuervo de 3 ojos. Él es nuestra memoria, el guardián de todas nuestras historias. Guerras, bodas, nacimientos, masacres, hambrunas, los triunfos, las derrotas, nuestro pasado. ¿Quién mejor para guiarnos hacia el futuro? A Bran no le interesa gobernar y no puede engendrar hijos. Bien. Los hijos de reyes pueden ser crueles y estúpidos, como bien saben. Así no nos atormentarán. Voy a saltarme ya un poquito. Serán elegidos. Yo sé que no lo quieres. Sé que no te interesa el poder. Pero nada, para no tampoco quedarnos aquí. Nada, él convence a los demás de quién debería ser el rey por primera vez en ese universo que nos plantea la serie. El rey no va a ser por heredero al trono, sino pues va a ser elegido por un pequeño grupo, ¿no? Y los convence argumentando que nada vende más que una historia y en este caso entre ellos ninguno tiene una mejor historia que su opción. Los termina convenciendo. ¿Yo? Y yo sé que esto suena obvio, o sea, parece como si estuviera descubriendo que el agua moja, o sea, ustedes dirán, así, historias, es más, ahorita se le dice storytelling, ¿no? Y el contar de las historias es tan potente que alguien nos vendió la historia que eso ya se llama storytelling y lo acuñó ya con ese término anglosajón y se debe estar ganando mucha plata, así como mucha gente hoy por hoy se gana mucha plata diciendo pues que enseña a hacer storytelling y demás. Pero eso ha pasado siempre, el contar historias. El contar historias nos sirve para imponer un nuevo rey, para, no sé, ayudarle a alguien con la tusa, para vender una idea, para muchísimas cosas. En este caso, la gran pregunta sería entonces, ¿cómo contar esa historia? Apuntes previos. Y es que casi tan importante como la idea es saber venderla o es saber contarla, ¿sí? Personalmente yo no creo que existan ideas que se venden solas. Y si
las hubiese, o sea, si existieran de esas ideas que se venden solas, insisto, no sé cuál podría ser. Hoy por hoy uno diría, no, Netflix. Bueno, en su momento Netflix fue rechazado por los dueños de Starbucks, veis que Starbucks, ay, fue pucha, ¿cómo se llama? Blackbuster, amigo, Blackbuster. Blackbuster, perdón, es que como no me tocó, como no me tocó Blackbuster, Es la edad, entonces yo sabía. no tenía ahí el referente, exacto. Entonces, dicen que los creadores de Netflix primero le vendieron la idea a Blackbuster y no la aceptaron. Bueno, esa idea que no aceptaron los terminó quebrando. Uno ahí dice, bueno, ¿quién falló? ¿Los de Netflix por no saber vender la idea o los de Blackbuster por no tener como esa visión de esa idea que tuvieron los iba a quebrar después, ¿no? Y entonces, insisto, para mí no hay ideas que se venden solas, y si las hubiese, de ser eso verdad, pues sería una ventaja para que el racional sea un plus, para que el racional sea un plus para demostrar qué tanto conocemos a nuestro público, qué tanto conocemos a la marca, qué tanto conocemos el proyecto, qué tanto, ¿sí? Si ya tengo una idea que se venda sola, bueno, entonces yo utilizo ese racional para ganar ahí unos punticos extras. Como todo lo que aquí se va a decir, todo depende. Nuestra industria, y cuando hablamos de creatividad y cuando hablamos pues de nuestros campos, esto es un eterno depende. Esto es un eterno depende, y por eso cualquier cosa que yo diga acá, alguien va a tener un ejemplo que tumbe la supuesta teoría. Y ya la vida nos ha demostrado que todo necesita un preámbulo. De verdad, la preparación de unos alimentos, cuando uno va a pedirle permiso a la mamá, miren que cuando uno va a pedirle permiso a la mamá, uno no va y le dice, mamá, ¿puedo salir el sábado? Sino que uno como que, mamá, ¿vos te acordás de doña Magola? Ya tiene una sobrina, está de Cali, está aquí en Cali. Entonces, si uno empieza a contar una historia, uno no entra así como como tan de lleno. Pasa en el amor, pasa en el fútbol, ¿no? Uno no entra al partido, uno primero calienta, estira para no lesionarse. Lo mismo pasa con las ideas, insisto, lo mismo pasa con el amor. Uno no conoce a la vieja de sus sueños y ya le lanza el pico. No, así no funcionan las cosas. Todo necesita un preámbulo. Bueno, en este caso, el racional es el preámbulo para preparar la audiencia para la idea, para preparar la audiencia para lo que le voy a mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, en publicidad nosotros no llegamos mire, esta es mi campaña, sino que le cuento a mi cliente cómo llegué a ese concepto, cómo llegué a esa idea, qué exploré, ¿no? Y pues para escribir racionales hay que leer, porque para escribir lo que sea, racionales, campañas, comerciales, textos de cualquier cosa, tenemos que leer, y eso es infortunadamente, uno de los grandes vacíos que encuentro en las clases, y es que la gente no nos está leyendo como debería, y la lectura, insisto, yo aquí parece que viniera a contar obviedades, pero el leer, como lo dice Sacheri al final en el video, que les voy a compartir el enlace para que lo vean cuando quieran, la lectura nos da un ritmo, nos da un ritmo, y entrenamos al oído para que cuando vayamos a escribir, escribamos con ese ritmo, como con música, y sea una lectura que vaya sola, no como un carro que a veces, no sé si ustedes se han encontrado con lecturas que pareciera como un carro que no arranca bien, que como que arranca pero corcovea. La escritura debería ser lo contrario, ¿no? Un carro que arranque sin ningún problema y que casi que uno ni la sienta, ¿sí? Y para lograr eso tenemos que leer, y tenemos que leer muchísimo, y creo que esa es una deuda pendiente que tenemos, yo creo que en Latinoamérica no leemos tanto como deberíamos. Yo doy una asignatura que se llama Redacción y Creatividad, donde lo principal que trabajamos son conceptos publicitarios,
y es tratar de decir las cosas de una manera diferente, novedosa, de una manera que no se haya dicho antes, y me encuentro con muchos problemas para lograr eso, para lograr decir que si usted se va a otro banco, pues no le va a ir tan bien como en el mío, ¿sí? Y el llegar a su dinero puede estar en el lugar equivocado, tráigalo a la vivienda, es decir, anunciar las cosas de una manera diferente, distinta, de recordación, es difícil. Y va a ser mucho más difícil si no leemos, pero pues yo sé que ese no es como propiamente el tema que de pronto vinimos a hablar aquí. No sé si sepa cómo hacerla o cómo contarla, pero sí sé cómo no hacerla o cómo no contarla. Me refiero a la historia. Es decir, cuando vamos a contar la historia, este es el cómo no hacerlo. No se sobreactúe. Mire que a veces cuando generamos, ¿cómo fue que le pusimos en este encuentro? El discurso asertivo. Cuando buscamos generar ese discurso asertivo, muchas veces caemos en la tentación de sobreactuarnos he visto presentaciones de agencias con multinacionales y con marcas pues grandísimas que se sobreactúan mucho al contar esa historia. Sí, que ya no se siente como tan real. También uno de los problemas o de las cosas en las que fallamos es que somos muy misteriosos y pretendemos como generar un aura de misterio para, no, entonces vamos a llegar a una idea que ya se la cuento, ya se la cuento. Y no, descubrimos una cosa que ya se la voy a decir, ya se la voy a decir. Y generamos una expectativa que al final no se termina cumpliendo. Entonces, a veces, pues yo lo que le recomiendo a los estudiantes es nada, si usted necesita contar la idea al comienzo, cuéntela al comienzo, no importa, deje como el misterio. Muchas veces las historias las creamos alrededor de un misterio, de una cosa que al final pues no se termina como resolviendo, o cuando se resuelve, o su audiencia como que, era eso, tanto para eso, tanto misterio para bobada. Entonces, como que generamos el efecto contrario. Taimé, que eso es, yo suelo no utilizar precisamente palabras anglosajonas, pero sí es como manejar los tiempos, ¿no? Su idea le va a pedir cuánto de racional ella necesita para vender, ¿no? Hay ideas que son muy a la pepa, que se requieren de 2 slides de racional, y hay ideas que requieren de una historia un poquito más relacionada, más elaborada, perdón. Y también, pues yo sé que con la virtualidad o la presencialidad virtual, como le llama la universidad, es muy difícil lograr esto. A veces, cuando uno está contando las ideas, uno está viendo las expresiones de los asistentes, cosa que no me pasa aquí, por supuesto. Entonces uno ahí timea y uno ahí ya sabe como que, uy, no, la estoy cagando, uy, no, ya la gente se me durmió, uy, no, ya la gente se me aburrió. O lo contrario, que uno a veces siente, y aquí le traigo un ejemplo al final de una campaña que hicimos para la universidad propiamente, en la que en el racional, yo ahí al verle la cara al rector, yo ya sabía que la idea o la campaña ya estaba vendida, solo con el racional, porque yo le vi la cara no sé, timeé muy bien el momento, y lo que hice fue callarme y ya, bueno, y esta es la campaña, porque yo ahí ya sabía que la idea estaba vendida. Hay otra cosita, por si las moscas, no se disfrace. Una vez, pues me contaron la historia y quisiera creerla. Me contaron que una agencia que estaba licitando para Bombombún, creo, la gente se fue disfrazada de Bombombún para contar su historia, sus ideas de Bombombún. Entonces, ante la duda, no, preferiblemente no disfrazarse. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, de verdad siéntanse libres de abrir no estoy viendo el chat, pero siéntanse libres de abrir el micrófono o cualquier cosa, ¿listo? Y aunque todo depende, insisto, esto es la industria del eterno depende, trate de conocer muy bien su auditorio. Mire que aquí me toca como ponerme a mí noticas privadas, en este caso anécdota de prostituto.
yo trabajaba en una agencia y yo manejaba Harinera del Valle, ¿sí? Yo, pues no sé, por mi forma de ser, que es muy irresponsable, yo suelo ser muy irresponsable, yo trato a todo el mundo por igual. Y aunque eso parece algo muy bacano, ¿no? A mí también en mi casa me enseñaron a tratar a todo el mundo por igual. Eso a veces no es tan chévere en el sentido en que a los que están arriba yo los trato por igual. O sea, si hay que tratar por igual a los que están abajo, y me perdonan esas expresiones, tal vez no sean las mejores, si al que está abajo hay que tratarlo por igual, al que está arriba con mayor razón. ¿A qué voy? A que mucha gente cuando le presenta ideas o proyectos o trata con pesos pesados, llámese rectores, vicerrectores, gerentes de cuenta, presidentes de compañías, gerentes de mercadeo y personas supuestamente importantes, los tratan de una manera, pues, como si estuvieran en el Olimpo, pues, y los suben a un pedestal, y doctor, y tal cosa, y se vuelve el ambiente un poco soso, un poco gris, un poco serio, ¿no? Entonces, cuando yo le fui a presentar, creo que la primera vez a la gerente de Harinera del Valle en ese tiempo, Patricia, me acuerdo que se llamaba, yo llego y digo algo así como que, bueno, y este concepto nos da algo, y yo digo literalmente lo siguiente: aunque no me gusta la expresión, nos da kilometraje. Y ella me pregunta, ¿por qué no te gusta esa expresión? Yo digo, no, porque es una expresión que ya está prostituida, que ya para vender las cosas ya decimos que eso tiene kilometraje. Y esa señora le dio por decirme prostituto de ahí en adelante. Y es que, prostituto. Y ya para todo me decía prostituto. Y yo, si bien la pude demandar, porque, ¿cómo me va a decir? Mentira. Lo que hice fue aprovechar eso para de ahí en adelante, todas las campañas que yo le presentaba a ella, yo sacaba un ejemplo con prostitución. Yo sé que aquí fuera de contexto suena muy feo eso, ¿no? Uno vender ideas en un contexto de prostitución, así de verdad suena muy feo, pero no es como lo están pensando. Era muy por ejemplo, yo decía, por ejemplo, yo soy un prostituto, ¿cierto? Entonces yo llego y tal, y bla, 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 y compro pancakes y bla, bla, bla. Entonces, al conocer el auditorio, yo ya esa historia la construía alrededor de lo que conocía de ese auditorio. Si ustedes saben que de pronto la persona que toma la decisión del proyecto que ustedes les están vendiendo es, como yo, hincha de un equipo que siempre queda de segundo, pues, y si esa persona se burla de sí misma, pues arme esa historia con esos elementos que usted conoce del auditorio. Como dicen, pues por ahí la información, tener la información es tener el poder, y en la medida en que usted conozca los gustos, no sé, las cosas que le gustan a esa persona, puede armar ahí pues como su historia o el racional. Lo importante del racional es contarle cómo surgió la idea. Por lo siguiente, creo que eso lo tengo un poquito más adelante, pero insisto, para no generar el misterio y ya van a ver, y además que después se me olvida, los seres humanos somos muy ansiosos, ¿no? Y sobre todo esta época, creo que le echan la culpa a los dispositivos móviles, bueno, a muchas cosas que somos muy ansiosos. ¿Cómo lo sé? Porque llamen a su mejor amiga y díganle, amiga, te tengo que contar algo. Pero mañana. ¿Qué pasa si ustedes ya mismo le escriben a una amiga, amiguis, o es más, empiezan así, buenas, amiguis, te tengo que contar algo. Sí, contame. No, mañana. Yo estoy seguro que esa vieja no los va a dejar dormir hoy. No, me contás ya, me tenés que contar, me contás ya, así sea mentira, pero me contás ya. Somos muy ansiosos, eso es una naturaleza humana. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando contamos el racional, nosotros estamos dando pistas, ¿no? Nosotros estamos dando indicios. Entonces, el auditorio lo que está haciendo en su cabeza es anticipándose un poco a usted dónde va a llegar. Y cuando se anticipan y llegan a un punto en el que ustedes
3 slides después, cuando les están presentando el proyecto, la idea, llegan ahí, ellos van a creer que esa idea es buena porque ellos llegaron ahí. Y como ellos son buenos, ¿sí? Entonces son plus o son cositas que hacen que la idea tenga mayores oportunidades de ser aprobada, ¿sí? Y como les digo, no entrar sin anestesia a la idea o al proyecto o a lo que ustedes estén ahí proponiendo o presentando, sino contándoles un poco qué investigaron, cómo fue el proceso de investigación, cuáles fueron las ideas descartadas. Todo eso funciona y todo eso alimenta la idea para que pueda ser vendida. Bájele la seriedad al asunto. O sea, nada, yo creo que nada en la vida debe ser tan serio. E insisto, puedo ser por mi forma de ser tan irresponsable, pues yo creo que ni la muerte debe ser tan seria y menos en un espacio creativo como en el que nosotros nos movemos, ¿sí? A veces cuando vamos a presentar las cosas no sé, a nuestros clientes, a nuestros profesores, a lo que sea, eso se vuelve un ambiente como tan serio y no sé, creo que nada bueno surge de esos ambientes así. No estoy diciendo que lleguemos disfrazados de bombombón o que lleguemos a echar pues el chiste o que nos sobreactuemos, pero siempre va a haber la oportunidad de romper el hielo de alguna manera, siempre va a haber la oportunidad de romper el hielo, ya sea con nuestro tono, muchas veces es con la historia misma que estamos contando. Entonces, bajémosle un poquito a la seriedad en los asuntos y en la historia misma que vamos a contar o en el discurso asertivo que vamos a desarrollar. Esto es una táctica de la literatura literata y es la narración circular. Y es que a veces como que uno empieza con algo y termina con ese algo, ¿sí? Trate de pronto de desarrollar ese racional con una narración circular o incluso trate que ese racional termine con el concepto mismo, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos de a qué me refiero. Tire pistas, indicios desde el racional. Su público siempre se va a querer anticipar, eso ya lo comenté, y genere su propio estilo. Eso sí, insisto, yo soy muy responsable, yo tengo mi propio estilo, a veces creen pues que es como de así, bueno. Y uno de mis grandes talones de Aquiles en las clases es que los estudiantes casi que intentan imitar mi propio estilo. Para mí es un honor que eso pase y me siento pues muy halagado, pero peleo mucho con ellos para que, no porque me copien ni nada de eso, sino para que ellos desarrollen su propio estilo, ¿sí? Algunos son más, no sé, yo tenía un director creativo que el man era, pues le decíamos Nietzsche, porque era Nietzsche, y el man presentaba pues con una sabrosura y casi que en las presentaciones casi que ponía a bailar, pues, y el man te contaba así las ideas y tan, y no sé qué, y tal, toda la vaina, y a mí no me daba eso, a mí no me daba, yo tengo un estilo distinto, más sobrio, pero más, es raro. El tema es que cada uno encuentre como su propio estilo de contar las cosas. Y a veces viene bien apoyarse en tweets, en pantallazos de noticias, en pantallazos de historias, de cosas que los demás hayan dicho. Si nos queda un tiempito al final, que no creo, también les muestro otros ejemplos que no puse aquí por cuestión precisamente de tiempo, pero en el que yo trataba precisamente de soportar lo que yo decía gracias a tweets de personas reales. Si ustedes en Twitter, no sé, si ustedes están desarrollando un proyecto para Chocorramo, ustedes ponen la búsqueda Chocorramo y ahí les va a aparecer cosas que han dicho personajes reales, ¿sí? Personajes comunes y corrientes, y a veces esos personajes les van tirando insights y les van tirando pisticas, e incluso para la idea misma. Yo hago eso con películas o con libros. Yo llego y hago la búsqueda y ahí eso a uno le van tirando muchas cositas. Ese es hasta un tip para el desarrollo mismo del proyecto.
imagino que ustedes están mucho más enterados del cambio de imagen de Correos de España. Ellos cambiaron su imagen y me encantó la forma como contaron el cambio de imagen, ¿no? Creo que este es un brief que muchos de nosotros tenemos, no solo del cambio de imagen, sino del contar ese cambio de imagen. Y casi siempre decimos, ay, cambiamos nuestra imagen, pero nuestro sabor sigue siendo el mismo. Cambiamos nuestra imagen, pero no nuestra historia. Cambiamos nuestro bla, bla, bla. Bueno, ellos, miren de qué manera genial contaron que cambiaron de imagen. Correos estrena nueva imagen. Y como es una marca de todos y todas, se lo comunicamos a todos y todas. Este es el logo antiguo y este es el logo nuevo. Correos. Cruz doble M, raya espiral. Azul. Cruz doble M, raya espiral. Amarillo. Cruz doble M, raya espiral. Cruz doble M, raya espiral. ¿Qué? ¿Ya sabes cómo es? Sí, es cruz, montañita. No. Línea. No, no. Cruz doble M, raya espiral. Cruz doble M, raya espiral. Mucho más simple y más moderno. Así es el nuevo logo de Correos. Ya lo iréis viendo por ahí, como por ejemplo en un buzón. Cruz doble M, raya espiral. En muchos buzones. Cruz doble M, raya espiral. En una furgoneta. Cruz doble M, raya espiral. En muchas más. Cruz doble M, raya espiral. Cruz doble M, raya. Funciona en grande. Cruz doble M, raya. Y también en pequeño. Cruz doble M, raya espiral. Cruz doble M, raya espiral. Correos estrena nueva imagen. Más simple, más moderna. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Entonces, miren que a veces no es el qué, sino el cómo lo decimos, ¿no? El matrimonio ideal es tener algo para decir distinto, novedoso, sorprendente, bla, 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 o sea, el proyecto en sí, y el cómo lo decimos, ¿no? Que también esa innovación puede ser en la manera en cómo lo decimos, y no propiamente en el qué decimos. No sé si estoy siendo enredado con eso. Perdón, aquí. Listo. Bueno, este es el ejemplo que les quería compartir. A mí la universidad una vez me busca junto a Pablo Sánchez, profesor de diseño, para que desarrolláramos una campaña para la universidad. Eso era de la generación E, es decir, que el gobierno iba a sacar unos estímulos, unas ayudas para que estudiantes de bajos recursos puedan acceder a la educación. A la educación, en este caso, en universidades privadas, ¿no? Entonces, más allá del qué pensábamos, el qué hicimos, esta es una anécdota pues, que trato de contar cuando el tema es discurso asertivo a través de... Bueno, y fue porque esta campaña la vendimos solo con el racional. O sea, yo con el racional ya sabía que la campaña la había vendido y que el rector ya la había aprobado. Estábamos en rectoría con todos los vicerrectores, bueno, dirían la crema innata de la universidad, estaba el rector y estábamos presentándole la campaña. Entonces, les voy a contar solo el racional para ver si ustedes también me la compran solo desde el racional. Entonces, yo les decía a ellos que los sueños son el motor del mundo, ¿no? Que si hay algo que nos hace levantar todos los días, algunas veces muy temprano, son los sueños, ¿no? Eso parece una contradicción y es los sueños que tenemos y que sabemos que tenemos que levantarnos para cumplir ese sueño, ¿no? Que soporto las cosas que tengo que soportar en el mío, que me levanto muy temprano, que bla, 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 porque sé que en la medida que vaya y trabaje y me vaya bien y me paguen, pues yo puedo cumplir el sueño de, no sé, ir a Disney, de comprarme tal libro, de cualquier cosa, ¿no? Y es que gracias a los sueños es que nos levantamos día a día al hacer las cosas. Pero yo les decía que no me refería
a los sueños en una noción romántica tipo Disney, como Disney nos han pintado a los sueños, ni a las frases de superación personal como Walter Rizzo, Coelho y demás. Me disculpo si son algunos de sus autores preferidos, pero no tanto así con esa vaina de superación personal de los sueños. Y es que si tienes un sueño, pídelo al destino tan fuerte que el destino no tenga más opción que dártelo. No, yo pues, perdón, insisto, perdón si no me le quiero pues meter a la cocina a nadie, pero creo que así no funcionan las cosas, ¿no? Y lo que le decía yo al rector en esa vez es que yo veía a diario a la universidad como un lugar donde se construyen los sueños, ¿no? Y es que yo le decía que en la universidad yo veía en cada persona, en cada cosa, en cada ladrillo, unos sueños que se volvieron realidad, como el campus sostenible que alguna vez fue un sueño y hoy es una realidad. Y el rector me decía, sí, eso yo un día que lo soñé y vea una realidad. Bueno, o el tener una universidad acreditada de alta calidad y hoy es un sueño. Entonces el rector, yo decía, ¿cierto, rector? Sí, desde que iniciamos la universidad siempre quise que fuera de alta calidad y por fortuna hoy ya es una realidad, no sé qué, eso fue un sueño de mucha gente. Entonces, nada más yo al decirle, o no, rector, él ahí nos contó la historia de cómo la universidad obtuvo la acreditación de alta calidad. Entonces yo le digo, es que en la UAO nos gusta cumplir sueños. Por eso haremos todo lo posible para cumplir el sueño de todo el que quiera estudiar. El caso es que pues yo en su momento me metí mucho más en el cuento y metí más carretazos de los sueños, y pues cogí ese ítem de los sueños para decir que por eso, si alguien tiene como sueño estudiar, pues la UAO va a hacer todo lo posible para ayudarle a que ese sueño sea realidad. Y por eso le ofrece becas, por eso le ofrece convenios con el ICETEX, por eso le ofrece muchas cosas. El caso es que en su momento el carretazo, insisto, estaba tan bien armado que cuando yo termino de contar este slide, el rector me dice, eso que usted acaba de decir es muy bonito. Entonces yo ahí ya supe que tenía la campaña vendida. Lo que hice fue callarme, le dije, y espere, vea las piezas. Ya le mostramos las piezas, muy rápido, y ya, vendida la campaña. ¿Listo? A lo que voy es que tenemos que ser muy conscientes del poder que tiene el racional y la historia que podemos contar detrás de él. Y yo terminaba esa presentación con el concepto que era más o menos así, y es, porque si tu sueño es estudiar, en la UAO lo hacemos posible. Y ya, de verdad que sin ser una campaña, pues sin ser una campaña que haya cambiado la historia de la publicidad en Colombia, y no, fue una campañita tranquilita, salió al aire, listo, estuvo buena, no importa. Fue una campaña que se logró vender desde el racional. Tengo otro ejemplo, creo que tenemos aquí unos minuticos para darlo. A mí me busca Confandi para, ellos se querían acercar como a esas familias que tenían mascotas en sus casas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para las mascotas? ¿Qué hacemos para las mascotas? ¿Qué hacemos para las mascotas? Entonces propusimos lo siguiente. Yo, insisto, como esto es un eterno depende, yo siempre aconsejo empezar todas las presentaciones con un racional. Empezarlo con el racional, luego un concepto, y ahí sí, ya mostrar piezas, ¿no? Entonces esto es como lo primero que yo siempre presentaba en las campañas. Racional. Uno confirma que el amor es el idioma universal cuando tiene un perro, porque a pesar de tener obvias barreras de comunicación, el cariño y la conexión que se tiene con estos seres es, en muchos casos, el mismo cariño y conexión que se tiene con un familiar muy cercano. Obviamente, quien me esté escuchando, y insisto, cuando yo estoy ya encintado y estoy en mi cuento, yo ahí busco de pronto. Yo trato
de averiguar antes de la presentación quién toma la decisión. Entonces, en este caso era Victoria Valenzuela, también una dura allá en Confandi, que yo, Victoria tiene perro, no, que sí, que no sé qué, no, que entonces yo, o no, Victoria, por ejemplo, Luna uno la termina queriendo como una hija, ay, sí, no, y uno hasta se gasta más que un hijo, que no sé qué, entonces uno ahí ya les empieza a dar pie para que se suelten, y ahí yo ya empiezo a ver que la campaña está un poquito ya del otro lado. Es que cuando un perro llega a una casa, de inmediato empieza a ser parte de la familia, y uno a la familia la quiere, la protege, la cuida, y le damos momentos de gran diversión. Por eso haremos un gran festival canino en Confandi Pance, una actividad pensada para recrear a los perros de nuestros afiliados y lograr que pasen juntos en familia un día de pelos. Presentamos Festival Canino, un día de pelos. Esa era la propuesta, hacer un festival canino en Confandi Pance, porque así como uno va a Confandi Pance, no sé si fueron el fin de semana a Confandi Pance, a piscinear, a jugar fútbol y a lo que sea, y dice, venga, en un espacio como estos, ¿por qué no generar una actividad para literalmente todos? Entonces hicimos un festival canino en el que, bueno, el proyecto tenía muchas cosas, invitamos a fundaciones de adopciones de perros e hicimos una actividad para que quienes no tuvieran perro fueran y le prestábamos, yo sé que eso suena feo y quienes tienen perro pues dirán, ay, pero es que suena como si fuera un objeto, ¿qué les pasa? Les prestábamos el perro por un par de horas para que se encariñaran y luego pues los terminaran adoptando, era como el pensamiento detrás de eso, pero no importa, lo que quería contarles aquí era el racional, ese detrás de cámara de cómo llegar, o sea, yo no llegué a decirles, vea, vamos a generar un festival canino, un día de pelos, sino que como que, venga, cuénteme la historia, dígame, insisto, es una historia de 3 slides, es una historia de 2 slides, es una historia de 50 slides, hay quienes, por su estilo, no sé, si necesitan poner tweets de gente diciendo que aman a sus mascotas con el alma, ¿por qué no? Si quieren poner un fragmento de la película Lassie, o Marley y yo, o 101 Dálmatas, lo que sea, ¿sí? Historias hay miles y formas de contar esa historia, pues hay miles también. Entonces, insisto, no hay una regla general para eso, sino encontrar ciertas herramientas, ciertos elementos que nos puedan aportar al contar esa historia. Este era el video que les voy a compartir un segundito. El enlace se los voy a poner por el chat, ya que quisiera más bien dejar como un espacio para preguntas, donde Eduardo Sacheri, para mí uno de los escritores contemporáneos, los mejores hoy por hoy de habla hispana, nos cuenta los principios para escribir. Y si ustedes lo llevan hacia nuestro tema, principios para escribir, en un discurso asertivo o un racional, también funciona muy bien. Eso era como lo que les quería compartir, no quería quitarles como mucho tiempo. Tengo un par de ejemplos también por ahí pues que les podía mostrar, pero creo que la idea era esa, ¿no? Era como contarles un par de formas de hacer un racional. Todo proyecto, antes de contarlo, pues requiere una historia para contarle a la persona cómo llegamos a él. Eso era todo. No sé si hay preguntas. Bueno, en este momento abrimos la sesión de preguntas para las personas que deseen participar. Si tienen alguna duda, es el momento para que abran el micrófono y le pregunten al profesor. Aquí en el chat, el profesor Mario dice que debo sentarse por un momento. ¿Alguien desea hacer un aporte, una pregunta al profesor?
Apenas veo los comentarios de Kevin, de Marco y de Marco. Muchas gracias por, bueno, y de allá de Stephanie, de María Idali, de Adriana y demás. Apenas veo aquí el chat, muchas gracias. Carlos. Sí, ¿qué más, Julián Darío? Muy bien, gracias. Una pregunta. ¿En tu discurso, cuando estás con el cliente, utilizas gatillos mentales? ¿Utilizo qué, perdón? ¿Gatillos mentales? ¿Y cómo definiríamos gatillos mentales? Que no estoy muy relacionado con la El tema del expresión. marketing digital, el tema de la necesidad, de la escasez, escuchas de pronto a tu cliente y esa información que te da, como lo hablabas, el tema de la mascota u otros temas, los utilizas a tu favor. Sí, pues como les decía, como que toda la información que uno pueda tener es vital para la presentación del proyecto, sea por allá un tweet, sea una anécdota con la persona que toma la decisión, sea si se stalkea a los asistentes a la reunión de alguna manera, no sé, como que prepararse para la venta de la idea es tan importante como la idea misma y eso requiere una preparación. Yo no soy muy de preparar la puesta en escena, yo no soy muy de ensayar frente al espejo el discurso y la contada de la idea, pero sí soy muy de stalkear un poquito como a mi cliente, de verle de pronto si tiene Instagram, de verle como cositas ahí que pueda en últimas utilizar a mi favor. No sé si eso responda a la pregunta. Sí, me refería también, por ejemplo, en el caso del rector, redireccionas tu discurso de acuerdo a la información que él te bota en ese feedback en el momento, porque de pronto tocaste esa emocionalidad y empieza él a contar una anécdota, inmediatamente recurres a lo que él está diciendo también como arma, pues, para convencerlo. Exacto, y aprovechar, insisto, eso la virtualidad no nos ayuda mucho, pero aprovechar también como ese lenguaje corporal de uno sabe cuando la gente le está copiando a uno y uno sabe cuando, no, incluso pasa también a veces en los salones de clase y me pasaba mucho al comienzo que uno sentía que, pues pucha, no me están copiando de mucho. Entonces, aprovechar también ese lenguaje corporal, ¿no? A veces la misma mirada, la misma expresión y tirarle la pelota, o sea, y tirarles, no convertir eso como un monólogo, sino tirarle la pelota como que, ¿y usted qué opina? ¿Y usted tal cosa? Y si ellos cogen la pelota, ahí sí soltarle la piola para que sigan y sigan y sigan contando y sigan contando. Yo soy uno que cuando pasa eso en las presentaciones de proyectos, los dejo y antes les doy más pie para que sigan contando y a mi grupo de trabajo les digo como que déjelo que hable, que si nos demoramos 3 horas más por lo que él nos esté contando, mejor porque lo hacemos sentir como que parte precisamente de esa idea. Sí, la intención es aprovechar como todas las cosas y estar como muy presentes y aprovechar cualquier cosita para sacarle jugo. Muy bien, gracias. No, a vos por la pregunta. Profesor, Roxana pregunta en el chat, entonces lo que se debe buscar con el racional es despertar la parte emocional del cliente. Sí, gracias Roxana por la pregunta. Efectivamente, y suena contradictorio, ¿no? Porque se llama racional, pero busca despertar lo emocional. Y como en todas las historias, lo emocional siempre va a tener un mayor peso que lo racional. A nosotros, infortunadamente, nos guía el corazón y no la razón. Digo infortunadamente de verdad, infortunadamente nos guía el corazón para todo, para el amor mismo. ¿Sí? Son las emociones las que nos mueven, las que mueven el mundo. Entonces, más que contarle racionalmente el proyecto, mire que no lo había pensado de esa manera y hay un jueguito ahí como incoherente con el nombre del racional, no se debería llamar un racional, sino un emocional, o volver al racional emocional, y es precisamente acudir a las emociones. Yo creo que por más que contemos racionalmente nuestro proyecto,
en la manera en que acudamos a las emociones, creo que ese proyecto va a tener mayores adeptos. Por ejemplo, Mercedes-Benz. Si yo voy a crear una marca de carros y contrato a alguien para que me dé nombres, no sé cuántos nombres racionalmente hablando lleguen que me gusten. Pero si alguien me diga, venga, ¿y por qué no le pone el nombre de su hija? Mercedes-Benz, ¿no? Tengo entendido que Mercedes-Benz es el nombre de la hija de quien creó la marca. Y son propuestas que racionalmente no tienen como mucho, no, uno las puede, no sé, como enredar, uno puede vender humo ahí, pero cuando uno acude a las emociones, ya está del otro lado, uno ya está del otro lado y las emociones definitivamente mueven el mundo y es lo que tenemos que tratar de hacer. Un ejemplo, las marcas, ya hablando un poquito desde la publicidad, las marcas infortunadamente siguen hablando desde sus beneficios funcionales de sus productos, ¿no? Pero lo funcional es muy fácil de igualar. Es decir, un detergente que desarrolle cierta tecnología, su marca competencia la va a desarrollar a los 6 meses tranquilamente y la va a poder superar, ¿sí? Los beneficios funcionales de las cosas son muy fáciles de superar, son muy fáciles de igualar, más en un mundo como estos, donde los avances tecnológicos pues son gigantes, mientras que los beneficios emocionales que nosotros ofrecemos como marcas no son tan fáciles de igualar, ¿sí? Una cerveza, miren que eso lo ha entendido, el ejemplo cliché es Coca-Cola, que es un producto horrible como producto, ¿no? ¿Qué beneficio funcional ofrece Coca-Cola? Me dice, pucha, antes eso es malísimo. Ellos lo entendieron muy bien y nunca nos vendieron su producto desde lo funcional, sino desde lo emocional. Póker, ellos no nos hablan propiamente de sus ingredientes, no nos habla propiamente de los elementos que tenga su funcionalidad como producto, sino desde la emoción. No, es que la cerveza de los amigos y demás. Y eso es muy difícil de igualar, porque mañana llega Central Cervecera y desarrolla una tecnología que me dé una amargura más no sé qué diablos, y ya, chao. Pero si mañana esa Central Cervecera saca una cerveza y pretende hablar desde el territorio de la amistad, ahí Póker se lo lleva y Póker siempre va a ser el líder en ese sentido. Entonces, como bien pues lo pregunta Roxana, la emoción, ¿no? La emoción y el despertar esta emoción, cualquiera que sea una risa, ¿no? Sea un buen apunte sin sobreactuarse, el dar un apunte, el romper el hielo de alguna manera, el despertar cualquier tipo de emoción, ya sea de empatía, ya sea de diversión, ya sea de gracia, ya sea de cualquiera que sea, pues va a ser muy bueno a la hora de generar estos discursos asertivos a través de texto o imagen para vender nuestros proyectos. Creo que Federico, no sé, Roxana, si yo soy muy malo en muchas cosas, entre esas, en respondiendo preguntas. No sé si respondo un poco a la pregunta. Federico pregunta si el racional es similar al insight. Lo que pasa es que el insight me funciona para muchas cosas. Se supone que los insights son como esas verdades reveladoras. Como Leo Burnett decía que un insight es eso de nosotros que no sabíamos hasta que otro nos lo dijo, ¿sí? La respuesta sería no. O sea, que yo no creo que el racional sea similar al insight. El insight son esas verdades reveladoras. Lo que yo hago en el racional es utilizar esos insights en mi beneficio para construir esa historia, ¿no? Infortunadamente en esta época de memes y de stickers y de TikToks, muchos
caemos en la tentación de construir esa historia como si fuera meme. Entonces, como cuando tu jefe te llama un viernes a las 4 de la tarde y sabes que te toca trabajar, no sé qué, esa estructura de texto de como cuando tal cosa, como cuando estás en una charla y pasa el de la mazamorra, que se supone que son insights muy superficiales, pero insights al fin y al cabo, yo lo que hago es utilizarlos para construir ahí ya la historia y la narración o el discurso que quiero generar para vender la idea. Entonces, yo no diría que son similares, lo que pasa es que son más bien como complementarios, que yo el uno lo utilizo, en este caso para hacer el racional, pero los insights me sirven también para generar el proyecto mismo, la idea misma, muchas cosas en sí. Vale, también gracias Federico por la pregunta. Estamos entonces, me la ponen fácil al no haber tantas preguntas, lo cual valoro y agradezco muchísimo. Mentira. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, de verdad, con muchísimo gusto. Carolina pregunta que por favor confirmemos. No, mentira. Bueno, para las personas y los asistentes, ahí en el chat les dejé la asistencia para que por favor confirmen y nos dejan saber cómo les ha parecido también esta actividad. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, aprovechen, esta es la oportunidad. Federico, adelante. Muchísimas gracias. Profe, yo soy diseñador gráfico y pues esa parte de la publicidad no la hemos manejado mucho en la carrera, pero me gustaría que nos dieras como recursos para de pronto fortalecer esa área. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar? Listo. Igual digamos que esta narración o esta contada de las cosas no es exclusivo de la publicidad. Como todo termina siendo un recurso que nosotros utilizamos en pro de. Pero para contestar la pregunta, lo primero es ver referencias. Es ver referencias de los festivales más importantes, en este caso de diseño, o festivales que incluso siendo publicitarios, sé que hay categorías de diseño como el Ojo de Iberoamérica. El Ojo de Iberoamérica es quizá el festival publicitario más importante de la región. Y hoy en día hay una tendencia de contar los casos por medio de un videocaso. Y esos videocasos, el primer minuto es de contexto y es de contar precisamente la historia que está detrás de ese proyecto, de esa idea. Entonces, la primera recomendación sería como referenciarse. Al referenciarnos, bueno, ustedes también desde el diseño saben esto muchísimo mejor que yo, y es que las referencias nos educan el ojo, ¿sí? No es copiar, sino que al referenciarnos mucho estamos educando el ojo y estamos abriendo un poquito más el espectro para ver técnicas de diseño, tendencias de diseño o formas como contar nuestra idea o nuestro proyecto. Entonces, lo primero sería referenciarse mucho de cómo, no sé, de cómo una Jessica Walsh está contando sus proyectos. Entonces yo me metería a buscar a Jessica Walsh y a ver, pues, ella desde el diseño, cómo cuenta sus cosas. Lo otro y es leer. Si tienen la oportunidad de ver el video, que es una charlita TED de Eduardo Sacheri, aquí les vuelvo a poner el enlace en el chat. Son 12 minutos, creo, un poco más de 10 minutos, donde él nos cuenta cuáles son esos beneficios de la lectura. Lo otro es leer lo que podamos. De verdad, yo ahorita pues hice el chiste flojo de todo literato en contra de Paulo Coelho y Walter Rizzo, pero en última, si eso es lo que a ustedes les gusta leer, bienvenida sea esa lectura o cualquier otro tipo de lectura, porque con la lectura, insisto, vamos desarrollando un ritmo, una música, y así mismo vamos a escribir.
Además, eso nos abre mucho, nos fortalece mucho lo que serían las figuras retóricas, ¿no? Y el no decir las cosas tal cual como son, sino hacer uso de lo rico que es el lenguaje. En este caso, de metáforas, símiles, sí, hacer recurso de las figuras retóricas, hipérboles y demás, para enriquecer un poco más nuestro lenguaje. Esa sería como la otra recomendación. Referenciarse, leer mucho. Vale, profe, muchas gracias. Precisamente también te iba a preguntar por eso de las figuras retóricas, si es como antes de empezar pues a dibujar o lo que sea, uno cómo arma y valida esa figura retórica que va a usar. Pues yo creo que ahí no hay como una respuesta tan puntual. Le mentiría descaradamente el decirle, mira, lo que pasa es que uno lo hace así, y es que uno aún no sabe, ¿no? Uno aún no sabe, o uno no se sienta a dibujar diciendo, bueno, voy a hacer una metáfora, o voy a hacer una hipérbole, o voy a hacer una antítesis, o voy a hacer... No, o sea, como que así no funciona nuestra cabeza. No simplemente como que empieza a rayar, empieza a rayar, empieza a rayar. En este caso, empieza a escribir, a sacar puntas. Creo que eso es como cada uno tendrá su proceso creativo, pero creo que lo primero sería como referenciarse y luego ya empezar como a rayar, a soltar la mano, a sacar puntas, a sacar puntas, a sacar puntas. Y el cerebro es tan maravilloso que lo va conduciendo a uno por ese camino. Uno no sabe cómo empieza ni cómo termina. Lo importante es empezar. No sé, creo que no estoy siendo tan elocuente con la respuesta. A lo que voy es que el cerebro es como una esponja que en esos momentos de verdad, cuando vamos a empezar a rayar, es que todas esas referencias, todas esas lecturas, todas esas cosas que ha alimentado esa esponja, es el momento de exprimirla al máximo. Entonces, en la medida en que seamos juiciosos, viendo lo que está pasando, leyendo y demás, en esos momentos de verdad, que son dificilísimos, son muy difíciles esos momentos de verdad, bueno, va a ser un poquito más fácil en la medida en que tengamos referencias, leamos y demás. Entonces, sí, no es como que uno empieza a decir, bueno, este proyecto lo voy a abordar con una metáfora. No, todavía no sabemos. Solo que en ese camino que arrancamos, quizá la metáfora sea la mejor manera de expresar eso que queremos decir. Eso es como pronto. Muchas gracias, profe. No, a vos por las preguntas. Estamos, al parecer. Bueno, si alguien más desea aportar. Ok, bueno, profesor, muchísimas gracias por este espacio que nos brindó, por todo el conocimiento que nos compartió. Muchísimas gracias porque fue un aporte bastante interesante. A todas las personas que también participaron, muchas gracias. Recuerden que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube de egresados para que estén totalmente pendientes por si se les pasaron algunas charlas de los eventos anteriores. Ahí también lo pueden consultar. Muchas gracias, profesor, por su espacio y por su tiempo. No, a ustedes, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Espero haya cumplido en parte con las expectativas. Gracias a Marco, a María, a Maire, a Stephanie, bueno, a todos, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, que estén muy bien. Ah, ok, Federico tiene la mano levantada. Hola, estaba bajando de ahora, Federico. Ah, no, qué pena, se me activa ahí por error. Listo, fresco. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien.